qué usted trata, en un solo concepto, medicina, psicología y esoterismo como una misma ciencia de acuario? Muchas veces me encontré confrontado a una forma de constante, de gente que decía estoy muy enfermo, me siento mal, y también me siento muy deprimido, y también mi esposa tal cosa, y también perdí el negocio, y esa la colección de y también es más llamativa que cada una de las catástrofes que decían. Y sospecho que muchísimos oyentes se pueden reconocer en esta sensación que los problemas parecen no venir por uno a la vez, sino venir en grupo. Y entonces yo me pregunté, ¿cuál relación? ¿Por qué hay una constante que tantas veces reaparece entre una enfermedad física, un estado depresivo y una mala racha? ¿Por qué es extraño? Porque una enfermedad física es el cuerpo. Una depresión es un asunto psicológico, una mala racha es un tema totalmente espiritual, y yo busqué constantemente cuál relación podía haber entre los tres, y esta relación aparece muy claramente justamente en el libro de Bioenergía Revelada. Este libro, justamente en el ensayo Psicología, Medicina, Esoterismo, una sola ciencia de acuario, parte en búsqueda de cuál es este factor X que permite de tratar simultáneamente, de explicar por qué un problema de salud, un problema psicológico, un problema espiritual, en realidad vienen por tres y nunca finalmente tan separados. Si observamos bien nuestra historia propia o la de nuestra familia, nos vamos a dar cuenta constantemente que cuando hubo uno de los tres, de un modo u otro, los dos otros llegaban, en realidad. Y la única explicación que a lo largo del ensayo se aparece como la más evidente, la más concreta, es que hay un factor energético que transmite, que convierte los problemas de uno de los sectores, por ejemplo espiritual, en el otro. ¿Cómo visualizar esto? Imaginan 3 islas en el Tigre. Tenemos 3 islas. Y entre pasa el agua. Desde el único punto común que hay a estas 3 islas es el agua, justamente, el único vehículo, el único fluido que permite enviar un mensaje de uno a otro, una botella con un mensaje adentro, por ejemplo, en la vieja tradición de Robinson Crusoe, es justamente el río, esta energía que permite relacionar los tres. Bueno, esta energía, este flujo de energía, se encuentra justamente en la bioenergía. Ocurre que la bioenergía es el único factor que permite unificar psicología, medicina y esoterismo, con una condición de abrir los ojos una vez por todo y admitir que no hay una bioenergía, sino 2 bioenergía. Hay una bioenergía de vida y una que es su contrario, una bioenergía de muerte. Es como si se mezclarían en las agua sucia con agua limpia en realidad. No obstante, la bioenergía de muerte es igual de indispensable a la vida que la otra. Las dos deben coexistir en la misma persona, por una razón sencilla. La bioenergía de muerte es la que marca la señal de muerte de una célula y entonces lo que permite su renovación. Su duración de vida de más o menos 8 años tiene un punto límite. La intensidad de energía de muerte obliga el reloj celular a pararse inmediatamente. Si no existiera la muerte celular, no hubiera reproducción. Si no hubiera reproducción, ya sabemos el resto. Entonces, cuando uno se da cuenta que un buen estado de salud física va con un buen equilibrio psicológico, va con una forma de buena racha, diría, de suerte en general alrededor de la persona, y que el buen sentido popular confunde los tres. La suerte, qué suerte tener una tan buena salud. Mira cómo se siente bien, está resplandeciente y la gente no se da bien cuenta si es de energía, de psicología, de estado físico o si tiene una suerte maravillosa alrededor. Ocurre que una gran predominancia de energía de vida da una buena salud física, un buen equilibrio psicológico y una buena racha alrededor de nosotros. El exceso de energía de muerte, que pase de 5%, que es el umbral exacto, 5% de energía de muerte hasta aquí, el equilibrio está respetado, 5 y 95, que pase de 1% solamente empiezan los problemas. Y ahora se complica el problema. No hay enfermedad que aparezca en uno de los 3 sectores estudiados que no se replique en los 2 otros.
Si en una persona aparece una enfermedad física, o es el reflejo de una enfermedad psicológica o espiritual, o de todo modo va a provocar un espejismo en los dos otros. Por ese motivo, si uno toma conciencia de todas las consecuencias de lo que estoy diciendo, no puede más tratar un problema psicológico aisladamente de lo físico, de lo espiritual, problema 1. Segunda consecuencia, ningún medicamento único es suficiente. Tenemos que tener 3 medicamentos de índole diferente por cada problema. Uno solo será químico, tal vez, el del cuerpo. Los 2 otros deben ser de índole psicológica y el otro de índole espiritual. Otra consecuencia, poder descubrir constantemente las alteraciones que introduce la energía de muerte en este conjunto. Es decir, poder seguir a la traza exactamente donde está, buscar la etiología, el origen real de los problemas que tenemos, que se han manifestado en estos 2 otros cuerpos. Es un grupo de consecuencias que hace que verdaderamente podemos revisar absolutamente todo. Tenemos que reunificar estas 3 ciencias en una sola. Tenemos que capacitar profesional capaz de indagar en los 3 campos a la vez y no en uno solo. No podemos más cerrarnos los ojos y creer que hay un problema físico, debo ver al médico. Sí, es indispensable ver al médico, pero él solucionará 1/3 del problema. Tenemos que descubrir los 2 otros tercios. De no descubrirlos, nos exponemos a lo que esta enfermedad reaparezca transformada. Y puede reaparecer indefinidamente, cada vez más grave, con cada vez más transformación. Un médico no podría explicar la relación que hubiera, por ejemplo, entre un estado de cáncer de una persona, luego un infarto, luego una infección, luego no hubiera relación entre los 3, y no obstante los 3 pueden ser transmutación de una misma enfermedad espiritual que se intenta manifestarse en el cuerpo físico. Se dan cuenta de la necesidad de tener que tratar en 3 aspectos y no en uno solo cualquier enfermedad que tenemos.